Bienvenidos nuevamente, continuando con los temas de patología torácica del Departamento Básico de Cirugía. En esta ocasión vamos a hablar de la ocupación pleural aérea, fundamentalmente del neumotórax. Vamos a delimitar el tema, diciendo que vamos a hablar de la definición, las causas del mismo, la importancia, el origen, su clasificación. Hablaremos del neumotórax espontáneo, fundamentalmente elementos epidemiológicos, su diagnóstico clínico radiológico, la etiología, la fisiopatología, la patogenia y su manejo terapéutico. Definimos neumotórax como la ocupación gaseosa de la cavidad pleural, la cual pasa de ser virtual a real por pérdida de la presión negativa intrapleural. Esta definición incluye tres elementos característicos, que son la separación de la hoja pleural visceral y parietal, la presencia de colapso pulmonar de entidad variable y la pérdida del volumen pulmonar y disminución de la capacidad ventilatoria del paciente. En cuanto a las causas, estas son múltiples. El origen del aire puede ser por perforación pleuropulmonar, que es la más frecuente, la perforación de la vía aérea central, de la tráquea o de los bronquiofuentes, la perforación esofágica o procedente del exterior por la presencia de una solución de continuidad de la pleura parietal o de la pared torácica en todo su espesor. También puede deberse a la presencia de bacterias productoras de gas, como se ve menos frecuentemente. La importancia de esta patología radica en que es una consulta frecuente en la urgencia cuyos fundamentos fisiopatológicos deben ser manejados por todo cirujano para su adecuado tratamiento. Es una patología que afecta mayormente a sujetos jóvenes activos con necesidad de reinserción laboral precoz y sin invalidez funcional. Su manejo debe ser bien planificado ya que puede determinar una severa morbilidad en una patología que es benigna. Las ocupaciones pleurales aéreas o neumotórax se clasifican en traumáticas y no traumáticas. Las traumáticas por herida de arma blanca, arma de fuego, que son trauma penetrante, el trauma torácico cerrado o las iatrogénicas, no nos vamos a hacer referencia en esta oportunidad. Nos vamos a referir fundamentalmente a los no traumáticos. Dentro de ellos es el neumotórax espontáneo, tanto primario como secundario. El neumotórax espontáneo se define como aquel neumotórax que ocurre sin una causa desencadenante clara. Se define como primario aquel neumotórax que se presenta en individuos sin patología pulmonar previa, generalmente son hombres jóvenes, longilíneos, que no son fumadores. El neumotórax secundario tiende a presentarse en individuos de mayor edad con enfermedad pulmonar subyacente, donde se puede identificar claramente una causa aparente, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se presenta asociada en un 70% de los casos. En cuanto a la epidemiología, el neumotórax espontáneo tiene una curva de incidencia bimodal, con un pico de incidencia mayor a los 20 y a los 50 años para primario y secundario respectivamente. 90% de los pacientes son fumadores. Existe una incidencia de 6 a 20 casos cada 100.000 habitantes por año, con una alta relación hombre-mujer de 7 a 10 a 1. 11% de los casos presentan una incidencia familiar. El 80% de los neumotórax espontáneos son primarios y solo un 20% secundarios. El riesgo de recidiva a 10 años en el neumotórax primario es de aproximadamente un 30%, oscilando entre 16 a 52%, y en el secundario asciende hasta un 40 a 56%. Un 70-80% de las recidivas de los neumotórax ocurren entre los 6 meses a 2 años del episodio inicial. Los factores de riesgo para la recidiva son los pacientes de sexo masculino que tengan un hábito tabáquico, que realicen tareas o en altura o que tengan profesiones de riesgo, como los pilotos de aeronaves, pacientes que presentan enfisema o fibrosis pulmonar en los neumotórax secundarios. La mortalidad de la patología es de 0,62 por millón de habitantes por año para las mujeres y 1,26 para los hombres. El diagnóstico de neumotórax espontáneo es clínico de confirmación imagenológica. La sintomatología clínica está más relacionada con la reserva funcional del paciente que con el grado de colapso pulmonar. 10% de los neumotórax espontáneos son asintomáticos. En aquellos pacientes que se presentan con sintomatología, esta es generalmente inespecífica y no es orientadora a neumotórax. Puede ser un dolor pleurítico que se instala de forma brusca, aguda, con una disnea de carácter progresivo, permanente, con una tos seca irritativa. La taquicardia puede presentarse en algunos casos, esto puede ser por dolor o por sintomatología cardiovascular. Puede presentarse polipnea en grado variable, una mínima disminución de la motilidad del hemitórax afectado,
También se describe la tríada de Gaillard, que es la reducción o ausencia del mouse con hipersonoridad a la percusión y disminución de las vibraciones vocales en el examen físico. Un 10 a un 20% de los neumotores espontáneos asocian un derrame pleural. Este puede ser irritativo o puede corresponder a un hemotórax por ruptura de brida durante el colapso pulmonar. Los criterios del American College of Chest Physicians para el neumotórax clínicamente estable es aquel paciente que se presenta con una frecuencia respiratoria menor a 24 respiraciones por minuto, que presenta una frecuencia cardíaca entre 60 y 120 latidos por minuto, con una presión arterial normal, con una saturación de oxígeno al aire de 90% o más. El paciente puede pronunciar frases completas entre las respiraciones. El neumotórax hipertensivo constituye una emergencia que requiere un tratamiento inmediato, dado que puede llevar rápidamente al paro cardiorrespiratorio. El diagnóstico de esta entidad es exclusivamente clínico, no requiere confirmación radiológica y requiere un tratamiento, como dijimos, inmediato mediante colocación de un drenaje pleural de emergencia. Se caracteriza por la presencia de una hiperinsuflación marcada del hemitórax afectado con timpanismo. Hay una desviación contralateral del eje visceral del cuello, una ingurgitación yugular bilateral y sintomatología de insuficiencia circulatoria como hipotensión arterial, taquicardia y cianosis. En cuanto al diagnóstico imagenológico, el par radiológico de tórax de frente y perfil es el principal estudio a realizar. Se caracteriza, como ya dijimos anteriormente, en la presencia de una imagen hiperclara con ausencia de trama broncovascular pulmonar con un borde pulmonar visible. La radiografía de tórax es una pobre estimadora del tamaño neumotórax, pero existe una clasificación que los divide en neumotórax pequeños, en aquellos que presentan menos de 2 centímetros de separación del borde pleural de la pared torácica, y los grandes, que son de más de 2 centímetros de separación. En cuanto a la entidad del neumotórax, cuando existe un muñón pulmonar en la imagenología se denomina neumotórax total. Cuando existe un colapso pulmonar menor se denomina neumotórax parcial. A su vez, los neumotórax parciales pueden ser completos con una separación pleural total de la superficie parietal o incompletos cuando existe una separación pleural parcial. Esta puede ser laminar, apical o basal. La tomografía de tórax en el neumotórax espontáneo no se realiza de rutina, presenta así un 100% de sensibilidad en el diagnóstico de los neumotórax laminares o no visibles imagenológicamente, como los neumotórax anteriores. En el neumotórax secundario, la tomografía de tórax tiene mayor utilidad, valora la etiología y permite evaluar el parénquima pulmonar remanente. En aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfisema bulloso, permite descartar los diagnósticos diferenciales con la agulla de enfisema. A su vez, en aquellos pacientes en los cuales presentan enfisema subcutáneo que dificulte la interpretación de la radiología, permite realizar el diagnóstico adecuado. En cuanto al diagnóstico de tolerancia al neumotórax, la tolerancia no es proporcional al volumen del mismo. Según la presencia de insuficiencia respiratoria, se puede clasificar en bien o mal tolerado, y según la presencia de insuficiencia circulatoria, se clasifica en neumotórax normotensivo o hipertensivo. Hay que destacar que los pacientes jóvenes presentan siempre una mejor tolerancia, así como también aquellos pacientes que son portadores de pulmones sanos sin patologías previas. En cuanto al diagnóstico de situación anatomoclínica, los neumotórax se clasifican en puros, cuando presentan exclusivamente ocupación pleural aérea. Los neumotórax pueden también estar asociados con derrame pleural. Este derrame pleural puede corresponder a un hidroneumotórax, a un pioneumotórax, a un hidatidoneumotórax, o lo más frecuentemente es que se asocien a un hemoneumotórax, fundamentalmente por ruptura de alguna brida pleuropulmonar. En cuanto a la presencia de adherencias a la cavidad torácica, se puede definir el neumotórax como bridado cuando presenta adherencias del pulmón en algún sector a la pleura parietal, fundamentalmente a nivel del vértice. En cuanto a la etiología, esta no está definida. Existen y se identifican factores de riesgo como el sexo masculino, pacientes longilíneos y delgados con hábito tabáquico, también aquellos pacientes que presenten infecciones pulmonares como neumocistis, tuberculosis, neumonía necrotizante o VIH, los pacientes que son portadores de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística o linfangio leiomyomatosis tienen mayor tendencia a presentar neumotórax espontáneos secundarios. En cuanto a la fisiopatología,
se produce una fracción de la pleura visceral, lo que causa el ingreso de aire a la cavidad pleural, igualando la presión intrapleural a la atmosférica. No existe un gradiente intrapleural de presiones ni negatividad pleural, lo cual imposibilita la adecuada ventilación pulmonar. En el caso del neumotórax hipertensivo, a esto se le suma la creación de un mecanismo de válvula unidireccional hacia la cavidad pleural por presión en la vía aérea mayor que la intrapulmonar ante los esfuerzos de respiración vigorosa, fundamentalmente en aquellos pacientes jóvenes. En cuanto a la patogenia del neumotórax espontáneo, existen múltiples teorías. Se plantea principalmente la ruptura de blebs o bullas subpleurales, las cuales predominan a nivel del vértice pulmonar o el segmento apical de los lóbulos inferiores. El predominio en el vértice es por isquemia relativa de discordancia de vascularización y crecimiento pulmonar. También se plantea que la presión intrapleural es menor a nivel de los vértices, por lo cual los blebs, que tienen mayor capacidad volumétrica, se topografían allí. Los cambios inflamatorios en las vías aéreas distales determinan obstrucción y estenosis bronquial con mayor hiperinsuflación de estos blebs y mayor tendencia a la ruptura. Anatomopatológicamente, los blebs son unas cavidades aéreas que presentan paredes de 3 a 4 milímetros con sectores congestivos y una pleura visceral adelgazada en algunos puntos. Se localiza, como ya dijimos, en el vértice pulmonar en el 95% de los casos. Existe una clasificación de los blebs del punto de vista terapéutico planteada por Tamura en el 2003, el cual clasifica en 3 tipos las bullas a nivel pulmonar. El tipo 1 son las bullas solitarias y pequeñas, el tipo 2 las bullas múltiples y grandes, el tipo 3 los conglomerados de bullas difusas y diminutas. El manejo terapéutico en el neumotórax espontáneo implica medidas a distintos niveles. En primer lugar, las medidas generales de todo paciente portador de un neumotórax. En segunda instancia, tenemos aquellos pacientes que son portadores de un neumotórax espontáneo primario, cuyo manejo puede abarcar desde la simple observación o reposo, pasando por la punción, aspiración y el drenaje hasta la cirugía. Casos especiales son el neumotórax espontáneo primario recidivante y el secundario, que requieren un manejo terapéutico diferencial y que analizaremos más adelante. En cuanto a las medidas generales, el paciente debe ser internado en área de urgencias, monitorizado hasta la realización del tratamiento inicial. Debe realizarse una adecuada analgesia del paciente para evitar la respiración restrictiva por dolor, una oxigenoterapia suplementaria al 100%, así como en aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica con riesgo de hipercapnia, utilizar máscaras de flujo controlado. Los objetivos del tratamiento van a ser eliminar el aire intrapleural, revirtualizar el espacio pleural, lograr la reexpansión pulmonar y tratar posteriormente el punto de fuga, que es la etiopatogenia de la enfermedad, previniendo de esta forma las recidivas.